Buenas tardes, vamos a continuar con este curso de Revit de estructuras. En este capítulo vamos a iniciar el tema de modelado de muros y cimentaciones. Ya hemos visto previamente el tema de las grillas, de los niveles, de las columnas. Y ahora vamos a empezar con los muros y cimentaciones. Para eso tenemos que entender un par de cosas, ¿no? Las cimentaciones son la parte de la superestructura, todo lo que va a sostener o va a interactuar con el suelo, ¿no? Va a llevar todas las cargas vivas y muertas de la estructura hacia transmitirlo al suelo y poder soportar de esta manera su propio peso o las cargas de sismo. Con frecuencia estos elementos se modelan después de que habemos puesto la parte de la superestructura. Pero de repente a veces es conveniente iniciar por ellos. En realidad la fase de modelado o de diseño de estas es un tanto distinto, ¿no? En la etapa de modelado, si nosotros ya tenemos un expediente de estructuras, planos de estructuras definidos, de repente necesitamos partir de las propias cimentaciones. En el caso de diseños, seguramente lo que ya tenemos son los muros y las columnas, tabiques de arquitectura sobre los cuales nosotros vamos a estructurar, y con un estudio de suelos podemos determinar la profundidad de las cimentaciones. Revit nos incluye herramientas estándar para lo que son creaciones de muros y las creaciones de diferentes tipos de cimentaciones, como las aisladas, las cimentaciones de muro como cimientos corridos, y también las cimentaciones de como losas, ¿no? Losas de cimentación. En este capítulo, el capítulo 5, vamos a hablar de lo que son nuestros objetivos: crear muros estructurales, añadir cimientos a los muros estructurales, crear columnas, como son columnas estructurales, y colocarles zapatas aisladas debajo de las columnas. Para eso vamos a ver lo que es el tema de modelado de muros. Lo primero que vamos a hacer es el tema de modelado de muros. ¿Cómo creamos un muro en nuestro proyecto estructural? Bueno, primero que nada hay que hablar acerca del propio muro. Los muros en el software Revit no son dos líneas paralelas como era en AutoCAD, ¿no? Que nosotros teníamos dos líneas paralelas que definían únicamente un grosor y, bueno, una línea, ¿no? Un alineamiento por el cual delimitaba habitaciones, etcétera, etcétera. Sino son elementos completos en tres dimensiones que almacenan mucha información detallada. Es decir, tenemos información acerca de lo que necesitamos construir, de sus niveles, de su material, de sus capas de las capas que se componen, muchas cosas más que vamos a ver poco a poco a lo largo del curso. ¿Qué quiere decir? Que son útiles tanto en dos dimensiones como en tres. Los muros estructurales pueden actuar como muro exterior, interior, cimientos, muros de contención, paredes de pozos. Van a tener muchos usos, ¿no? Algunos muros están hechos de un solo material, ¿no? Como por ejemplo el muro de concreto armado. Pero hay otros muros que pueden tener diferentes capas. Nosotros sabemos que en Europa, por ejemplo, tenemos capas de aislantes por el tema del frío y la insulación sonora, etcétera, etcétera. Estas paredes compuestas pueden tener diferentes justificaciones, y algo de lo primero que vamos a entender es estas justificaciones a eje de muro o línea central del núcleo, ¿no? Etcétera, etcétera. Vamos a verlo justo en este momento. Entonces, ¿cómo vamos a modelar un muro? Un muro estructural en este caso. Yo voy a ir a Revit. En Revit ya tengo abierta un proyecto que dice plano estructural. Y yo me voy a ir a la cinta que dice estructuras. En la cinta de estructuras yo tengo un botón que me dice muro. Si yo despliego voy a tener varios usos, ¿no? Por ejemplo, muro estructural y muro arquitectónico. ¿Qué diferencia a uno u otro? El muro estructural, por ejemplo, nos va a permitir hacer un muro que sea portante, es decir, que en el modelo analítico va a representar un área, ¿no? Un plano, que vamos a ver mucho después en la parte del modelo analítico. El muro estructural vamos a poder hacer cimentaciones, cimientos corridos, muros estructurales, placas de concreto armado y demás. Entonces, en este botón yo tengo, bueno, en muro yo tengo la opción que se llama el acceso directo, que en sí es un WA, que es un muro arquitectónico. Pero yo puedo irme acá a la parte que dice muro estructural. Y lo primero que vamos a notar es que cada vez que nosotros ponemos un botón en Revit, tenemos una nueva pestaña en verde que se llama modificar o colocar muro estructural, donde me dan todas las maneras en las que yo puedo añadir un muro, que vamos a revisar. Y luego aquí abajo todo un panel de opciones inmediatas. Por ejemplo, ¿qué voy a hacer? Yo puedo con el scroll del mouse acercarme o alejarme, ¿cierto? Tengo acá la primera función que dice línea
o dibujar línea, ¿no? Entonces con ella yo puedo crear una línea que va a representar al muro. Lo primero que vamos a entender es este concepto que se llama línea de ubicación. En este concepto de línea de ubicación, yo tengo que ver a qué ubicación se va a colocar. Tengo eje del muro, eje del núcleo, cara de acabado exterior, cara de acabado interior, cara del núcleo exterior o interior. Por ejemplo, veamos la opción que dice eje de muro. Estoy en la opción que dice línea y voy a crear un muro, que en este caso es un muro básico genérico de 20 centímetros o 200 milímetros. Defino un primer punto, defino un segundo punto y me voy a acercar. Si se han dado cuenta, mi muro que mide de ancho 20 centímetros tiene un eje en la parte central. Ese eje en la parte central, por ejemplo, yo lo podría representar así, ¿no? Como este elemento que acabo de dibujar, que es un plano de referencia. En cambio, yo podría hacer mi muro respecto de una referencia como este plano, pero voy a cambiarlo respecto de otra línea de ubicación, respecto de la línea de ubicación que se llama cara de acabado exterior. Y entonces cuando yo empiezo a modificar mi muro, el primer clic, si se dan cuenta, va a definir la cara del acabado exterior. Y nuevamente, si yo defino mi muro, pero en este caso por cara de acabado interior, y hago el mismo clic que he hecho antes, la ubicación de mi muro va a comenzar así, ¿no? Tengo tres de las funciones de mi acabado de muros, en las cuales yo tengo primero el eje central. Acá tengo una por cara de acabado exterior y otra por cara de acabado interior. En cada una de ellas he tenido distinta manera de insertarlo. Tienen el mismo grosor, tienen la misma extensión, pero la forma de ubicarse es distinta. Sí, espero que hayan podido entenderlo y bueno, tenemos más formas de añadirlos, ¿no? Como por cara de núcleo exterior y cara de núcleo interior. Eso, por ejemplo, lo vamos a entender con la gráfica que teníamos antes, ¿no? La parte de los ejes del muro. El eje del muro significa el centro geométrico. En cambio, la línea central del núcleo significa solamente el centro del elemento estructural que sostiene el muro. Como ya hemos visto, podríamos tener capas de acabados en las dos partes, pero también podemos hablar de lo que sería un núcleo, que es el que sostiene, ¿no? Que nosotros vamos a definir como un sostén del muro. Y entonces ese eje central pasa por ahí. Entonces vamos a ver más adelante nuevamente lo que es el tema de la justificación de los elementos. Muchos elementos como los muros tienen este tipo de justificaciones respecto de un eje. También a la hora de hacer muros, nosotros tenemos que fijarnos muy bien en esta barra, ¿no? Que es la barra de opciones instantáneas para colocar un muro estructural. Ya les hemos hecho mención de que los muros estructurales, una vez que los hemos hecho el comando crear muro estructural, nos van a dar este tipo de comandos, ¿no? El primero, de acá de la izquierda, nos dice profundidad o altura. Si recordamos en el capítulo anterior de las columnas, teníamos para colocar un muro por profundidad o por altura. Por ejemplo, si yo coloco un muro por profundidad de 3 metros, entonces esta profundidad va a ser respecto del nivel de restricción de base, que en este caso dice nivel 2. Si yo voy a mis planos estructurales, me voy a dar cuenta que también estoy en el plano del nivel 2. De igual manera, ¿no? Dice no, de profundidad no conectada de 3 metros. Entonces yo, por ejemplo, puedo hacer un muro, el cual se ha hecho por profundidad. Y también puedo hacer exactamente lo mismo, pero por altura. Altura no conectada de 3 metros. Ambos muros en planta parecen similares, pero si yo hago una sección, lo que voy a tener es que esta sección me va a mostrar ambos muros de manera distinta. Como podemos ver en cada una de estas representaciones, uno se ha hecho por profundidad y el otro se ha hecho por altura, ¿no? En planta,
en planta del nivel 2, ambos muros parecen similares. Lo que hemos cambiado es la forma en la que lo hemos modelado, ¿no? En estructura, en la parte muro estructural, acá hemos cambiado profundidad o altura. Un segundo parámetro que podemos ir cambiando, la parte que dice asociado a qué nivel, al nivel 1 o al nivel 2. Si tuviéramos más niveles creados, podríamos hacerlo en cada una de estas opciones. En el caso de que tuviéramos, por ejemplo, un nivel 1, la parte de asociar o colocar un número solamente se presenta al momento de colocar no conectada o unconnected en inglés, ¿no? Con el cual nosotros podemos definir, por ejemplo, una altura únicamente de 1 metro. Voy a hacer lo mismo aquí. Parecen aparentemente lo mismo, pero si yo extiendo mi vista en sección, lo que voy a tener es un muro de 1 metro, ¿no? Al costado. Es algo que tenemos que ir teniendo en cuenta a la hora de modelar. Luego tenemos la parte que dice la línea de ubicación que ya hemos revisado antes. En la el check este que nos dice cadena nos va a permitir crear un muro concatenado, es decir, continuo, en el cual las uniones se van a ir colocando una tras otra, ¿no? En muros estructurales, si nosotros le quitamos la cadena, lo que vamos a tener es este resultado. Poder colocar un muro y luego podríamos iniciar un segundo muro en otra posición. Y así, ¿no? Continuamente. En cambio, cuando yo le activo la opción cadena, va a hacer que el último clic sea el comienzo del segundo muro. ¿Sí? Pruébenlo. Van a darse cuenta de que es algo bastante sencillo. En el desfase nos va a decir, por ejemplo, si yo le pongo, por ejemplo, un metro de desfase, yo puedo colocar aquí 1 metro de desfase respecto al eje que estoy trazando, ¿no? A la derecha o a la izquierda, ¿no? A veces esto puede ser muy útil. De igual manera, en el muro estructural yo le puedo decir que genere un radio. Este radio, por ejemplo, de 1 metro va a generar las uniones en el borde, ¿no? En el borde va a generar un radio para hacer un muro no con uniones agudas, sino con uniones curvas, ¿no? Como pueden ver en la pantalla. Si me voy al 3D, acá yo voy a tener, por ejemplo, estas uniones, ¿no? Un muro, un segmento que va a ser curvo. En Revit nosotros podemos crear los muros en planta, como lo estoy haciendo aquí, o puedo crear los muros en una vista 3D, ¿no? Por ejemplo, acá dice estado de unión, permitir o impedir. Yo puedo decirle a los muros que se unan o que no se unan, ¿no? Por ejemplo, ¿se acuerdan que hace rato estaba creando uniones automáticas entre ambos? Ahora dense cuenta de que estas son las uniones automáticas, ¿no? En este caso las uniones no se están creando. De igual manera, me voy a los muros estructurales y yo puedo generar los muros de muchas maneras, ¿no? Ahorita solamente estoy usando la opción línea, pero puedo usar la opción rectángulo para crear todo un borde. Como tengo desactivado la opción permitir estado de unión, yo puedo cambiar esto y va a crear un rectángulo con los bordes. De igual manera, si yo le digo que tenga un radio, este rectángulo va a generar bordes en los costados. Y si yo me voy a la vista 3D, en la vista 3D yo voy a ver estos diferentes tipos de muros, ¿no? Me voy a regresar a la planta y en la planta voy a seguir generando más muros estructurales con diferentes opciones. Esta opción de polígono inscrito me permite hacer un centro y luego alejarme para definir un radio. En este caso, la barra de opciones me dice que yo puedo definir el número de lados. Por ejemplo, le puedo decir que tenga 13 lados, ¿no? Y lo otro que defino es un radio. Y va a generar un polígono con 13 radios de manera muy sencilla. De igual manera, yo puedo decirle que haga un círculo, un polígono, pero ahora esta vez circunscrito, por ejemplo, de 3 lados, con el cual va a hacer este tipo de muros que tenemos aquí al costado. En el muro estructural puedo hacer también un muro circular. Por ejemplo, imagínense el caso de una cisterna, puedo hacer un muro que siga un determinado radio.
siempre que nosotros tengamos una opción, nos va a salir un pequeño video, ¿no? En este video, por ejemplo, nos dice que para definir un muro de tipo circular, genero un centro y luego un radio. Así, ¿no? Genero un centro y luego un radio. ¿Qué es lo que se va a lograr hacer? Una vez que he construido el muro, yo puedo seleccionarlo y, por ejemplo, puedo decirle que se vaya hacia la parte interna. Puedo hacer que esta cota sea automática y mucho más. Miren, si acá yo tengo muros, tengo una unión de muro automáticamente creada. Son muchas de las cosas que puedo crear. Es muy interesante todas las opciones de muros. Van a ver que es bastante sencillo de entender. Por favor, practíquenlas y si tienen algún problema, luego en el webinar terminando la etapa de modelado, que va a ser con las escaleras, nosotros vamos a revisar lo que ustedes encuentren problemas. También tenemos el foro para que puedan ustedes participar. En el arco, nosotros vamos a tener una opción que se llama arco por inicio fin radio, en el cual yo defino un arco de muro por un punto inicial, un punto final y un borde, ¿no? De igual manera, tengo otra opción que me dice arco por centro y puntos finales, ¿no? En este caso, lo que yo voy a hacer es poner un punto central, defino un radio y de ahí defino un punto final. Depende de cómo tengamos los puntos de referencia para nuestros elementos, ¿no? Arco por tangente y punto final, dice, ¿no? Arco por empalme. Seleccionar líneas y seleccionar caras, en el caso de lo que son masas conceptuales, ¿no? En este caso de seleccionar líneas es bastante interesante. Recuerdan nuestras grillas que teníamos. En el caso de nuestras grillas podríamos generar entre todas las grillas muros, ¿no? Por ejemplo, muro, selecciono líneas de referencia y le digo que acá hago un muro en todas las grillas. Y lo puedo utilizar. Todas las distintas funciones que tenemos en Revit podemos intercambiarlas o podemos usarlas, ¿no? Por ejemplo, imagínense que yo acá quisiera recortar mi muro. Tengo en la opción que dice modificar, una opción que dice recortar esquina y puedo seleccionar, por ejemplo, esta y va a generar una unión sin tocar simplemente la parte de las rejillas, ¿no? Son herramientas para modelar que nosotros podemos utilizar para darle una solución o decirle a Revit qué es lo que yo quiero que haga. ¿Sí? Tenemos diferentes formas de hacer muros. Y por ejemplo, tenemos también la opción desfase, bueno, también lo hemos visto, radio, estado de unión. Hemos visto las diferentes formas de realizar un muro y ahora lo que vamos a ver es cómo puedo modificarlos una vez que los he creado. Una vez que los he creado, yo puedo agarrar cualquier muro y voy a tener varios controles. Por ejemplo, estos controles finales. Este control final me va a permitir definir o cambiar su extensión, su largo. Acá yo tengo una opción que dice hacer la cota esta cota temporal permanente. Le hago clic y va a crear una cota. De igual manera tengo una opción que dice hacer el cambio de orientación de muro. En este caso el muro está orientado desde la línea del eje hacia afuera. Yo con este botón lo puedo cambiar de ubicación. Es bastante, a veces muy práctico, ¿no? Yo puedo cambiar con este control que salga del alineamiento, ¿no? Y la cota, si se dan cuenta, cambia con ella. De igual manera acá, ¿no? Si tengo dos muros, yo puedo usar el control para mover ambos, ¿no? Si yo tengo solamente seleccionado uno de los muros, se va a mover únicamente eso. Por si yo selecciono ambos, yo puedo seleccionar y mover ambos muros, ¿no? Como pueden ustedes ver. Y ahora vamos a ver las propiedades de cada uno de los muros. Voy a hacer el muro más sencillo que hay, que podría ser, por ejemplo, este muro que creé hace rato. Y vamos a explorar sus propiedades para poder entenderlas un poco más. Sus propiedades están en esta paleta de la izquierda que dice paleta de propiedades. Veamos esto, que es el selector de tipos, que es el rectángulo que está debajo del mismo, en el cual nosotros vamos a fijarnos de que tenemos varios tipos de muro. No solamente tenemos uno,
sino tenemos el tipo cimentación, el tipo CW, el tipo exterior. Estos en sí son los tipos que nos trae Revit por defecto, ¿no? Tenemos muros interiores, muro de retención, un muro cortina, que vamos a ver en Revit de arquitectura. Pero todos estos muros yo los puedo editar para que cumplan la función que yo necesito. Por ejemplo, acá tengo un muro exterior de hormigón, que es la traducción española del concreto, de 300 milímetros. Tal vez yo necesito un muro más ancho o un muro más delgado. Solo tengo dos tipos, ¿no? Yo tengo que empezar a crear mis tipos de muro. Al final del curso nosotros les vamos a entregar una plantilla con la que van a poder ustedes trabajar, pero por mientras queremos que aprendan y entiendan todo esto de manera más sencilla. Entonces lo primero que vamos a hacer es modificar estas propiedades, pero para eso tenemos que entender un poco más del muro. Cuando yo selecciono un elemento en Revit, la tabla de propiedades me va a mostrar sus propiedades de ejemplar. Acá tenemos las restricciones, que son varios parámetros, ¿no? Dice línea de ubicación. La línea de ubicación de este muro era respecto de la cara de acabado interior. La restricción de la base dice nivel 2. Si yo despliego, puedo cambiarle la restricción a nivel 1. En planta, pareciese que no hubiéramos cambiado nada, pero si yo me voy a la vista en sección, me voy a fijar que el muro ha cambiado su nivel de base hasta el nivel 1. Pero ¿por qué se va más abajo? Porque tiene además un desfase, ¿no? El desfase le dice que vaya 3 metros más abajo. Si yo le digo 0, va a cambiar solamente hasta el nivel 1. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Puedo darle un desfase, por ejemplo, de menos 1 metro a la parte inferior, y a la parte superior, aquí donde se desfase superior, también le puedo dar 1 metro. Tengo aquí la opción que dice cota alineada, con la cual yo voy a hacer una cota, igual en la parte superior, con la cual estoy midiendo esos dos desfases. Estos dos desfases, ¿no? Entonces yo puedo seleccionar el muro y le digo que el desfase de la base sea solamente 0.50 metros. Y si se dan cuenta, como le he puesto un valor positivo, el desfase va a estar por encima del nivel 1. No es lo que yo quiero, ¿no? Yo quiero que esté por debajo, menos 0.50, y el desfase se va a mover. De igual manera en la parte superior, este desfase puede ser positivo o puede ser negativo para que baje. Le voy a seleccionar y también puedo mover los controles. Estos controles triangulares azules son controles manuales que yo puedo mover, y si se dan cuenta, los valores de aquí, de las cotas, cambian, al igual que el desfase en la base, el desfase superior, de acuerdo al valor que yo seleccione de manera manual, ¿no? No necesariamente escribiéndola. Hasta ahí espero que entiendan la parte de las restricciones, que se va a repetir para columnas, para zapatas, para todo, casi todos los elementos. Acá nos dice una opción que dice si va a delimitar una habitación. Esto es parte del curso de Revit Arquitectura. En la parte de estructuras, acuérdense en el panel de propiedades, si ustedes no tienen una opción resaltada, perdón, si no ven algunos parámetros, es porque tal vez en la parte de estructuras y en la parte de las opciones están agrupadas en algo que no está desplegado, ¿no? Acá tengo un control con el cual puedo desplegar eh, las opciones, ¿no? Acá hay una opción que dice si este muro va a definir una estructura o no. Vamos a ver después que vamos a poder usarlo. ¿Va a activar un modelo analítico? Sí o no. ¿Qué uso estructural tiene? Puede ser carga, arrastramiento, combinación estructural. Más acá tenemos la opción de los recubrimientos de armadura para lo que es la definición del refuerzo de armadura. Aquí ya tenemos por defecto sus cotas de longitud, que son un cálculo, ¿no? Su área, su volumen y su longitud. Y acá tenemos otras propiedades adicionales como lo que son los datos de la imagen, comentarios, marca. La parte de las fases para definir en qué fase ha sido creada este muro. Estas propiedades son propiedades del ejemplar, es decir, que cada uno de los muros que coloquemos pueden tener estas propiedades de manera independiente. Pero todos los elementos de tipo muro básico genérico de 20 centímetros comparten propiedades que son similares para todas, que están aquí adentro, en editar tipo. ¿Qué propiedades son estas? Los parámetros de construcción, parámetros de gráfico, propiedades analíticas y demás.
En este caso nos vamos a explayar un poquito en la parte de la estructura del muro. Aquí tengo un nuevo botón que me dice que voy a editar la estructura del muro, ¿no? Aquí recuerden que tenemos también los mismos controles para poder plegarlo o desplegarlo. La estructura, voy a editarla y le hago un clic. Y aquí me doy cuenta que tengo el montaje de la estructura del muro de 20 centímetros. Tengo que se llama familia muro básico, tipo genérico de 20 centímetros, tengo un grosor total. Tenemos una altura de la muestra. Vamos a usar mucho esta edición de montaje para cambiar la estructura del muro. Hay que entender que estas son las capas, como si fuera una oblea del muro de las que están compuestas. Yo puedo tener más de una capa, ¿no? Acá tengo botones para poder insertar capas, para poder ver las envolventes en los extremos y demás. Y acá sobre todo tengo una opción que dice vista previa, con la cual voy a poder ver el muro. En esta opción de vista previa, por ejemplo, yo puedo tener plano, la vista de plano de planta o una vista en sección. Cualquiera de las dos me sirve. Por ejemplo, si yo quiero insertar una capa, yo le puedo decir que inserte una capa y esta capa puede pertenecer a los contornos del núcleo, al mismo núcleo o al contorno del núcleo exterior o interior. Además, yo la puedo sacar del núcleo, puedo añadir una nueva capa y esa nueva capa la puedo bajar hasta que esté fuera del núcleo. El núcleo está siempre hecho de un material estructural. Acá en función yo voy a tener, por ejemplo, los tipos de funciones que pueden cumplir cada una de estas capas. La capa más externa, por ejemplo, podría ser un acabado. Y este acabado tendría que estar en ambos extremos de repente. Y el material es lo que podemos definir y el grosor. En material, si yo le hago un clic acá en material, me va a decir qué tipo de material quieres que tenga. Imaginemos que acá yo quiero un material que se llame acabado. O por ejemplo, imaginemos que fuera una capa de metal y que tenga un grosor, por ejemplo, de 2.5 centímetros, igual que la otra capa. Me voy a dar cuenta de que acá yo también le puedo poner metal y puedo crear dos capas de metal que están uniendo a una capa interna de, por ejemplo, en este caso le puedo decir hormigón. Hormigón. Y acá tengo dos capas, ¿no? Hormigón, la capa de metal y demás. Solamente hasta aquí yo ya he modificado añadiendo dos capas a las partes externas y una capa interior. Esta capa interior más las dos capas externas definen un grosor total de 25 centímetros y le digo aceptar. Si se van a dar cuenta, todos mis muros van a poder cambiar. Bueno, acá en esta elevación no lo puedo ver. ¿Por qué? Porque aquí mi nivel de detalle dice bajo. Si yo le cambio el nivel de detalle alto, debería de poder ver el muro que yo acabo de cambiar, que acabo de editar. ¿Sí? Aquí tengo yo mi nivel de detalle alto y tengo las tres capas de las cuales está compuesto. Le voy a cambiar el material para que se note de una mejor manera, por ejemplo, a este otro material, ¿no? Y se van a dar cuenta de que tengo esas tres capas. Los demás muros, ¿por qué no han cambiado? Porque están en un muro hecho de otra manera, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí espero que hayan entendido algo de lo que es la parte de la estructura y lo vamos a revisar mucho más después en un curso de Revit Arquitectura acerca de la parte de cómo colocar nuestra estructura de los muros. Básicamente nosotros les vamos a dar en la plantilla varios tipos de muros en los cuales generalmente vamos a predominar el concreto armado como una sola capa, ¿no? Estos controles que les hemos mostrado para modificar la posición, para modificar el alcance o la extensión del propio muro, en la parte lateral y en la parte superior e inferior, están disponibles también en las vistas 3D. Por ejemplo, si yo me voy a una vista 3D, en esta vista 3D yo puedo agarrar un muro cualquiera y voy a tener esos cuatro controles. Este control
lateral con el cual yo puedo moverlo, el control superior, el control inferior y el control lateral. Entonces es por esto que modificar algo en Revit es bastante sencillo. Obviamente hacer que algo esté bien modelado, si se dan cuenta con la facilidad que tenemos de moverlo, también puede ser complicado. Pero es cuestión de práctica, es cuestión de que ustedes vayan buscando un proyecto, porque es objetivo del curso evaluar su captación. Y lo que vamos a hacer es pedirles a todos que hagan un proyecto, que vayan buscando un proyecto estructural en este caso para ir modelándolo de manera adecuada. Estos controles son siempre relativos. Si yo me voy a una planta y creo una estructura como la que está propuesta en las diapositivas, por ejemplo, imagínense esto, es una habitación y vuelvo a proponer un nuevo muro en la parte interna. Yo selecciono ese muro interior y va a tener distintas cotas, las cuales me van a dar las cotas exactas, ¿no? Respecto de la distancia. Por ejemplo, imagínense, yo quiero que este muro mida 3 metros de manera exacta, pero desde la cara del muro, no desde su eje. Esta cota instantánea yo la puedo mover hasta que esté alineada al eje. Esta cota instantánea yo la puedo... Bueno, esta cota instantánea en sí no la puedo mover, a menos que esté así, ¿no? De manera continua, y le puedo decir que esté hasta este lugar. ¿Qué es lo que he hecho? De nuevo, ¿sí? Selecciono mi muro y esta cota temporal le voy a decir que sea ahora una cota permanente. Selecciono mi cota y acá tengo dos controles. Uno es la extensión y el segundo es la posición, que lo voy a poner relativo a la cara. Selecciono el muro nuevamente y una vez que lo tengo seleccionado yo puedo, por ejemplo, colocar este control de aquí como la distancia y decirle que sea solamente de 3 metros y se va a reducir. Si se dan cuenta, ya he reducido mi distancia a solamente 3 metros. Claro que es mucho más sencillo agarrar y decirle, ¿sabes qué? Crea un muro de aquí y que tenga 3 metros y listo. Pero imagínense que yo quiero modificarlo, ¿no? Acá me da una distancia de 2 metros 15, pero me equivoco, ¿no? Y solamente quiero que este vano mida 2 metros y va a definir la extensión hasta 2 metros, ¿no? Igual, ¿no? Imagínense que yo quiero que desde esta pared solamente que tenga 0,60 centímetros. Yo puedo cambiar la cota instantánea y decirle que solo mida 60 y lo voy a mover. Entonces así podemos modificar las cotas instantáneas para poder realizar nuestros muros en planta. En 3D tenemos algunas cotas instantáneas cuando los elementos están muy cercanos, ¿no? Por ejemplo aquí yo puedo definir una distancia entre ambos y le digo que solamente tengan 7 metros y va a mover esos ejes, ¿no? Esas grillas relativas que tienen entre los dos. Hasta podemos a veces modificar los ángulos, ¿no? Como por acá, ¿no? Si le pongo 1061, lo cambio a 15, el muro también se va a ir cambiando. Es decir, que todos nuestros muros van a tener muchas opciones que nosotros vamos a poder cambiar, modificar aún después de haberlo realizado, así que no tenemos mucho problema. Imagínense esto, ¿no? He hecho un muro oblicuo y ese muro oblicuo tiene un ángulo referencial, ¿no? Dice 50 grados, pero yo quiero que sea de 60 grados. Lo puedo mover y el muro va a tener esa extensión. Además yo quiero que sea solamente de 5 metros a 60 grados y lo puedo cambiar. Entonces todos los elementos, como los muros que estamos haciendo, son totalmente modificables en Revit. Bueno, y hasta ahí espero que hayan entendido y que exploren por su propia cuenta todo lo que son la parte de los muros y luego vamos a hacer en el siguiente capítulo el modelado de cimentaciones de muro. Muchas gracias.